Buenos días a todos, que el Señor bendiga. Un gozo estar aquí de nuevo para glorificar el nombre del Señor, como lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y lo debemos seguir haciendo. Pero también, por supuesto, abriendo la palabra del Señor, buscando el consejo perfecto, el consejo divino del Señor, ¿verdad? Muy bien, imaginemos que somos bomberos, todos bomberos. Quizás de pequeño dijiste, yo quiero ser bombero cuando sea grande, pero era un poco complicado. Pero ahora imaginémonos pues que somos bomberos y que tenemos que ir a rescatar a un edificio, unas personas que están ahí necesitadas de salir de ese lugar que pronto será su desastre total. Pero no quieren oír, no quieren atendernos como bomberos, no quieren. Pero ellos siguen ahí en su desesperación, pero no quieren atendernos. Somos los bomberos, somos los que vamos y vamos a rescatarles, pero no quieren oír. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Pues coges el coche el camión de los bomberos y te vas, o insistes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Pues probablemente ahí estaremos, ¿no? Tristemente viendo que ese edificio se va a derrumbar y va a venirse abajo con todas esas personas necesitadas, pero no quieren oír. Suena a cuento, pero es una realidad, y peor aún, es una realidad ya no de esta vida, sino para una eternidad. Es el mundo en el que vivimos. En este tiempo vivimos pues en un mundo y en una, ya no solamente en una época, sino precisamente, y se dice así, que vivimos en un continente que se vive en el postcristianismo. ¿De qué va eso del postcristianismo? Pues básicamente que se habla de una descristianización. Larga la palabra, ¿no? Descristianización o un regreso, un retroceso tal vez del cristianismo. Es decir, naciones que se proclamaron cristianas, ahora la verdad es que no quieren saber nada, no quieren oír y no quieren nada de nada. Ya no solo de cristianismo, no, de nada, nada, absolutamente. Ese es el tiempo en que vivimos. ¿Tiempos nuevos? Yo creo que no. Es el corazón del ser humano. Nunca han querido escuchar el ser humano. Si no hubiesen atendido a la voz de Noé, tanto tiempo atrás, ¿verdad? Y toda una población mundial en ese momento fue destruida por no oír la voz de salvación. En Sodoma y Gomorra, Dios dio tiempo. Decía él a Abraham, aún no ha llegado el colmo de los tiempos, o no había llegado el colmo del tiempo para ellos. Es decir, Dios estuvo esperando, pero llegó un momento donde todo se derrumbó, todo se vino abajo. Aquella generación de aquellos pueblos fueron destruidos tristemente. Así es que esto que vivimos no es nuevo realmente, y está en la palabra del Señor. Y precisamente ahora que se está estudiando el libro de los Hechos, pues vamos ahí y vamos a encontrar lo mismo, eso mismo. Sin embargo, siendo que el ejemplo es que seríamos como bomberos ahí, ¿qué hacemos? Porque así estamos, justamente así. En medio de una sociedad que no quiere saber nada del Señor, pero sabemos que tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de comunicar un mensaje, y el mensaje es de Jesucristo. Es decir, Jesucristo significa salvación, y por lo tanto este es el mensaje de salvación. En Hechos capítulo 6, pues comienza hablando esto acerca de, podríamos decir, mientras somos esos bomberos, ¿qué dos cosas necesitamos? Una de ellas es que si somos los bomberos ahí tendríamos que estar unidos. Imagínate que un bombero dice, es por acá, tírate acá. Y el otro dice, no, por acá mejor. Y el otro dice, por allá mejor. Entonces, el que está ahí queriendo salvarse dice, ¿para dónde me tiro? Pues para acá, para allá, para acá, ¿para dónde? Y eso es lo que tenemos ahí en Hechos capítulo 6, donde habla acerca de el crecimiento aquel de la iglesia primitiva, se le llama, ¿no? La primera iglesia.
Estamos ahí justamente en el tiempo nuevo, el tiempo del Nuevo Testamento, un nuevo trato del Señor con la humanidad. Hay un mensaje que se está predicando y muchos están viniendo. Dice el versículo 1 del capítulo 6 que en aquellos días crecía el número de discípulos. ¡Wow! Una iglesia creciente. Pero cuando una iglesia crece, también pueden crecer los problemas. Me gusta advertir eso, ¿no? Que la iglesia no es un pedacito de cielo. Estamos en la tierra. Cuidado, porque no es una excusa para decir, bueno, como estamos en la tierra, pues hagamos lo que querramos. No, tampoco. En cada persona que ha venido a Cristo está implantado el reino de los cielos. Tenemos un rey y por lo tanto nos debemos a él y por lo tanto vivimos como tales, sumisos al rey. No es que hacemos lo que queremos, sin embargo, seguimos en este mundo, tristemente, en este cuerpo, con naturaleza pecaminosa. Y por eso hay diferencias también en la iglesia. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es el problema que había ahí? Mira, hombre, una bendición, la iglesia está creciendo en número de discípulos, muchos están queriendo venir y aprender, eso es importante, número de discípulos, dice, gente deseosa de aprender. Así debemos ser. Lo que no debemos ser es lo que sigue. Y entonces se nos dice que se produjeron murmuraciones de los discípulos. Empezaron a hablar, a cuchichear, ¿verdad? Aquel dime que te diré y a ver cómo fue la cosa y qué le pasó al fulanito. Y mira esto, sí, ¿y eso? ¿Y eso en qué contribuye? Pues lo único que va a hacer es dividir la iglesia. Y aquellos bomberos que están diciéndole a la gente por acá, otro dice por acá, por allá, lo que trae es confusión. Pues ahí hay una iglesia creciente, pero cuidado, porque está dividiéndose a causa, en este caso, de las murmuraciones. La murmuración, este tipo de cosas, no aporta nada al mundo. Nada. Entonces, si la sal no sala, ¿para qué sirve? Dijo el Señor. Si la sal no cumple su función, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve una iglesia si una iglesia está dividida? Entonces, ¿qué mensaje trasladamos? ¿Qué mensaje? Porque ya suficientes divisiones hay en el mundo. Solamente pensar el día de hoy, de elecciones, ¿qué quieres oír? Derecha, izquierda, centro, medio centro, medio allá, medio acá, medio, de todo, ¿no? Confunde, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por dónde? Las divisiones confunden. No estamos en el mundo para confundir. Estamos para proclamar un solo mensaje. Y esto es lo que Dios quiere. Nota que las personas que estaban allí habían sido llamadas por el Señor, aquellos apóstoles, pues fueron sabios de parte del Señor y pensaron en una iglesia que aporte, no que confunda. Y entonces, dirigidos por el Señor, entonces toman decisiones acerca de lo que se debe hacer. Versículo 3, le dijeron a la iglesia, hermanos, escoged pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos esta labor. ¿Cuál labor? Bueno, hay 2 cosas por hacer ahí. Una era servir las mesas. Eso significa ayudar al necesitado. No, servir a las mesas ahí era porque había tanta gente y tanta necesidad. Recordemos que ahí la gente está viviendo en un periodo político difícil. El gobierno o el imperio romano estaba sobre los judíos y no podían avanzar, no podían progresar como sociedad. Todo era absorbido por el imperio romano. Evidentemente había mucha necesidad, mucha pobreza. Por lo tanto, la gente, y eso ya se ha estudiado, que la gente creyente, muchos de ellos lo que hacían era vender cosas y traer el resultado de aquella venta para ayudarse unos a otros. Y entonces había una unidad, eso sí que comunicaba algo al mundo, ¿verdad? Eso sí que le decía al mundo, de eso se trata, seguir a Cristo, es de amarse.
Va del amor real, del amor genuino, del amor sin interés, sin querer quitar, sino al contrario, dar. Eso sí que aporta. Por lo tanto, los hermanos dijeron, mira, aquí hay dos cosas por hacer. No podemos descuidar ni una ni otra. Una es atender las necesidades, pues obviamente del pueblo común. Y la otra es predicar la palabra. Eso no lo podemos dejar de hacer. No podemos romper el equilibrio. Vamos a hacer buenas obras y a la vez vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor y hacer buenas obras porque la gente también tiene hambre. Tiene necesidad espiritual, pero también tiene necesidad física. Entonces establecieron, dirigidos por el Señor, un equilibrio. Entonces dijeron, es necesario pues buscar personas dotadas por el Señor para esto. Los requisitos era buen testimonio. El buen testimonio tiene que ver con la cara hacia afuera, ¿no? Lo que la gente ve. ¿Qué ve? ¿Qué va a ver? Por lo tanto, tenían que ser personas de buen testimonio, que diesen testimonio con sus vidas del poder transformador del Evangelio. No nombres, no títulos. Si para eso ya había suficiente en ese tiempo, habían suficientes religiosos que llevaban sendos trajes que decían, este es religioso. ¿Y qué aportaba eso? ¿No? Lo que se necesitaba era vidas transformadas, que le dijeran al mundo, sí, yo era así, pero Dios me ha hecho así. Dios me ha cambiado. El segundo elemento tan importante tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, es decir, que estas personas fuesen controladas por el Señor. Según la palabra del Señor, podemos ser controlados por nuestra carne o por el Espíritu. Un cristiano puede ser controlado por su misma carne. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Entonces, ser controlado por la carne tampoco aporta nada al mundo no creyente. De tal manera que necesitamos entonces dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu Santo ha de producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es un proceso en el cual debemos estar. Y por otro lado, decían ellos, estos tienen que ser gente sabia, tienen que tener sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la aplicación de lo que sabemos sobre Dios. Tenemos mucha información sobre Dios como cristianos. De hecho, aquí hay estudios bíblicos, hay cultos de mujeres, hay cultos de oración, estamos estudiando la Biblia, ¿no? Y tenemos mucha información. Pero no solo es para llenar la cabeza, sino es para aplicarla. Y la sabiduría tiene que ver con aplicar la palabra. Eso se ve tan claro en el libro de Proverbios, por ejemplo. Y ella dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y también explica que el temor del Señor es apartarse del mal. Entonces, una persona sabia no solamente no tiene que ver con personas que tienen muchos datos en su cabeza, sino una persona que aplica lo que sabe sobre Dios, lo aplica en la vida cotidiana. Y sobre todo, se aparta del mal porque teme, respeta a Dios sobre todas las cosas. Pues esos tres requisitos eran necesarios. Aquellas personas, dice el versículo 5, que la propuesta agradó a toda la comunidad, a todos los creyentes. Dijeron, buena idea. Claro, si eran dirigidos por el Espíritu Santo, las ideas eran buenas. Era buena idea. Y por lo tanto, entonces sí, reconocieron quiénes eran las personas indicadas y nombraron a estas personas. Estas personas maduras en la fe, llenas o controladas del Espíritu Santo, entonces produjeron algo mejor todavía mejor. Si la cosa iba bien porque la iglesia crecía, ahora con más personas dedicadas al servicio del Señor, dice en el versículo 6, 7 de Hechos, dice la palabra del Señor se extendía y el número de los discípulos se multiplicaba rápidamente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes aceptaban la fe. Interesante. El impacto era impresionante.
Imagínate entonces, toda aquella gente ahora sí, unida, ya fuera aquello de las murmuraciones, fuera aquello de la carnalidad, ¿verdad? No, personas entonces concentradas en la gloria del Señor y viviendo para la gloria del Señor. Y hay un testimonio en acción, porque uno de aquellos que fue nombrado, Esteban, dice en el versículo 8 que Esteban, este hombre, era lleno de gracia y del poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta era una persona impresionante. Esta persona estaba viviendo para la gloria de Dios. Entre muchos se destaca a este Esteban. Este Esteban es sabio, aplica lo que sabe acerca de Dios. Un hombre, dice ahí, una persona llena de gracia, llena de poder de Dios. No es que ella tenía muchos poderes. Dios actuaba a través de él y se manifestaba entonces a través de prodigios y señales. Estaba viviendo lo que él había creído. Un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios magnífico. En él creo. Y él puede hacer grandes cosas al día de hoy, como lo hizo antes. Esta persona dice en el versículo 10 que tenía tanta sabiduría que dice así, versículo 10, no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Sabiduría. Y los mismos, aquellos religiosos de su momento, no podían contra la sabiduría de Esteban. ¿Por qué? Bueno, la Biblia en el libro de Santiago especialmente habla de diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría animal y diabólica, dice Santiago. Pero obviamente hay una sabiduría que viene de Dios. Y esa es la sabiduría con la que Dios nos bendice. Claro que sí. Si Dios habita en nosotros, entonces tenemos que ser así como aquel. Una sabiduría, pero no es para competir, sino simple y sencillamente que la sabiduría con la cual se desenvuelve aquella persona es diferente. Y no hay otra persona como él en ese momento. Su carácter es inconfundible. Hasta ahí va todo viento en popa, ¿no? La cosa va avanzando de verdad. De verdad que la cosa va de manera impresionante. ¿Y cuánto decimos y cuánto se dice en las iglesias, en los púlpitos? Se dice, tenemos que volver a ser la iglesia primitiva. Ese tipo de iglesia, claro, esa iglesia avanza. ¿Podemos ser como ellos? ¿Podemos ser como aquellos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es que la iglesia tiene que ser así. Tiene que ser así, tiene que avanzar, tiene que dar testimonio, tiene que ser un grupo de personas que están entre el mundo y está influenciando al mundo. Tiene que ser, como dijo el Señor Jesús, sal y luz del mundo. Ese no es un ideal, esa es la orden del Señor para nosotros. Eso debemos ser. Ahora, lo que sigue, que es una sección muy amplia, y para conocerla bien tendrías que leerlo en casa. Todo ese capítulo que resta del 6 y el 7 juntos. Ahí lo que vemos es lo contrario. Si al principio vemos la parte buena, cómo esto va avanzando de verdad, en esta otra parte vemos cómo la cosa puede retroceder terriblemente. Y el ejemplo es el ejemplo mismo del pueblo de Dios. Mira, por ejemplo, lo que pasa, porque muchos todavía están en una época donde lo más importante es ser religioso, no entendiendo que estar en Cristo es una relación con Cristo. No es una religión, hemos dicho eso tantas veces, ¿verdad? Y lo decimos y lo recontradecimos, porque es verdad. No se trata de ritos, no se trata de una serie de normativas que nos agobian y que agobiamos a otros con eso. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Y el contexto en el cual lo dijo se lo dijo a los religiosos, dicho en otras palabras, venid a mí todos los que estáis cansados de tanta religión, yo os haré descansar.
dijo el Señor. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo pesado, ¿no?, de religión y la paz que ofrece el príncipe de paz. Es una gran diferencia. Y aquí se nota claramente, nota que en el capítulo 6, versículo 9 dice: entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Ahí hay un grupo de religiosos. ¿Qué hacían? Claramente, discutían. ¿Cuál era el punto de discusión? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿qué predicaba Esteban? En el libro de los Hechos se presenta un grupo de personas que van por ahí testificando, dando testimonio que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la razón de su hablar, de su predicar y de exponerse por hablar esto? Jesús, ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el motivo de discusión? Jesús, evidentemente. El problema es si te pones a hablar de Cristo. No. Tú ve por ahí, habla de lo que quieras, pero habla de Cristo. Alguien salta. No, siempre es así. Hay un espíritu, dice la palabra del Señor, que ya está en acción. Y habla del espíritu anticristo. No estamos hablando de un ser, de un fantasma que va por ahí. No, es de un sistema contra Cristo. Todo lo que huela a Cristo, eso estudiaba en las hermanas el otro día, ¿verdad? El olor fragante, ¿no? Acerca de Cristo, ¿no? Pues todo lo que huela a Cristo da picazón para muchos, ¿verdad? Da escozor. Ya vienes tú con eso. Pues aquí estaba pasando eso. Los religiosos saltaban con discusiones contra Esteban. Pero recuerda que no podían con la sabiduría de Esteban, la sabiduría de Dios. ¿Qué hacía Esteban? ¿Entraba en el dime que te diré? No. Predicaba su mensaje. Y su mensaje es lo que había creído, Cristo. Ya está. No es necesario entrar en discusiones. Pero aquellos se volvían todavía más agresivos. Por lo tanto, en el versículo 12, 6:12, dice: de este modo soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, llegando de improviso hasta Esteban, lo llevaron a rastras ante el concilio y lo llevaron a juicio. Lo que sigue. Nota hasta dónde llega ese fanatismo religioso, discusiones, y luego de ello queriendo imponer sus ideas, ¿no? Y entonces llevando a rastras a Esteban a juicio. ¡Qué violento! Pues nota la historia humana. Cuando el mundo se vuelve totalmente a la religiosidad, se vuelve así, violento. Dios no nos llama a eso. El mensaje de Cristo fue diferente, ¿verdad? Habló de las bienaventuranzas y dijo que debemos ser pacificadores. El religioso es violento. El que está en Cristo no. ¿Qué relación tiene un mensaje de paz con tratar a las personas violentamente? Ojo, porque lo podemos hacer, con nuestro hablar. Tú, pecador, te vas a ir al infierno. Es decir, hay un mensaje que Dios hable a las personas, ¿no? Con ese mensaje. Nuestra tarea es comunicar una verdad. Si la persona quiere oírlo, bendito Dios. Y si no quiere oírlo, bendito Dios que nos ha permitido comunicar el mensaje. Pero a nadie podemos obligar, a nadie podemos traer a rastras a Cristo. A nadie. Absolutamente. La decisión de venir a Cristo es absolutamente personal. Nadie vendrá a Cristo a rastras. Ni vendrá, porque puede venir al culto, porque lo traes obligado, pero no estará aquí. Su corazón estará lejos de Dios. A rastras no funciona. Ahora, entra el capítulo 7, se hace una pregunta a Esteban: ¿es verdad que eres un blasfemo y tal? En el juicio, ¿no?
Entonces Esteban toma la palabra. ¿Y de qué va a hablar? Su mensaje es Cristo. No se va a poner a defender, por favor no me hagan daño, no, él va a seguir hablando de Cristo. Es interesante la convicción de este personaje. Ahora, lo que hace él es tomar el ejemplo histórico que todos conocían. Aquellos eran judíos y por lo tanto, como no, van a conocer la historia de los judíos. ¿Cómo nació la historia de los judíos? Pues con un llamado, el llamado de Dios a Abraham. Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, capítulo 7, versículo 2, entonces habla de cómo Dios llamó a Abraham. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, dice, y comienza a hablar y a recordar aquel llamado. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 11 entonces. Entonces, recuerda, ¿cómo surgió todo esto? Si aquellos están aferrados a una religión, el judaísmo propiamente, ¿cómo surgió esto? Y recuerda, Esteban, ¿recuerdas? Que todo surgió con un llamado de Dios a un hombre no judío, a un hombre de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. De él salió la nación, porque Dios así lo había prometido. Por lo tanto, comienza a decir acerca de quién era Abraham. Nuestro padre Abraham, dice él, es decir, de dónde surgió esa nación. Y dice en el versículo 5 que a aquel Abraham Dios le prometió, pero no le dio en ella, en esa tierra, posesión alguna, ni siquiera para asentar un pie, pero prometió dársela y a su descendencia, aunque Abraham aún no tenía ningún hijo. Es decir, ¿qué recordamos de Abraham? Si relacionamos a Abraham con un concepto, seguramente lo relacionamos con fe, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, un hombre de fe. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te daré. Y dice Esteban, pero Dios no le dio posesión ni siquiera donde pusiese la planta del pie. Mientras él vivió, no. Entonces dijo Abraham, entonces ¿para qué estoy aquí? Dios me dijo que viniera y no me da nada. No fue así. Se mantuvo en fe. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando acerca de Abraham. Se mantuvo en fe. Y fe es la convicción de lo que no se ve. Es impresionante, la fe. Entonces, tomemos ejemplo, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿yo por qué estoy aquí? Porque estoy aquí, precisamente hoy, aquí, en un culto que le rendimos a Dios. ¿Cuál es mi interés primero? Lo que quiero es que Dios me bendiga y por eso estoy aquí. Déjame decirte que si esa es la motivación, estás errado. Porque este es un culto a Dios. La primera motivación debe ser darle gloria a Dios. Si Dios nos bendice, bendito Dios. Pero ¿y si no te bendice? Como a Abraham, que le prometió pero no le daba. ¿Qué hacer? Seguir confiando en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es parte del culto no del culto, de una vida que le rinde gloria a Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Buena pregunta. Ahora, aquel Abraham, al final Dios le dio una descendencia y de ahí surgió entonces la nación de Israel. Gracias. Y entonces se nos habla ahora de José el soñador. Se le conoce así, José el soñador. Versículos 9 y 10. Aquel hombre se caracteriza por los sueños, ¿verdad? Pero también por la envidia de sus hermanos hacia él. Lo vendieron como esclavo, ay hermanitos. ¿No? Lo venden como esclavo y allá está, es un esclavo.
Y un esclavo no tiene derecho a nada, aunque él era el niño bonito de casa. Su padre le regalaba túnica de colores y bueno, pero ahora no tiene nada. Ese José, ese personaje José, que pudo llenarse de odio a sus hermanos, pero esperaba la justicia de Dios. Y esperaba en Dios, era un hombre de fe. Y por lo tanto se dice que Dios estaba con él, versículo 10. Recuerda, Dios estaba con él. Era un esclavo, pero Dios estaba con él. Bueno, estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y Dios lo exaltó para ser el segundo personaje más importante de Egipto, y Dios estaba con él. Siempre mantuvo su fe en Dios. Entonces Dios estaba con José. De esto se trata, seguir al Señor. De un andar con Dios, ¿verdad? Él está conmigo, pues yo estoy en Él. A pesar de. Y luego de eso sigue hablando de más asuntos, como aquel pueblo de Israel que Dios lo bendijo en el desierto, que Dios lo llevó en tierra de muerte. Pero Dios hizo que saliera ese pueblo de Israel. Dios estaba al mando, Dios estaba al control. Allí cuando Moisés estaba con su pueblo en el desierto, ha de decirse y debe decirse que en el versículo 20 y 21 dice que Moisés nació, dice, en aquellos días. Y diríamos, nació y sobrevivió en aquellos días. Porque recuerda que Moisés tuvo que ser rescatado, bueno, por la princesa de las aguas del río Nilo. ¿Y por qué? Porque había una matanza de niños. Sobrevivió milagrosamente, porque Dios tenía un plan, Dios estaba trabajando. Ese hombre, al ser adoptado por la princesa, entonces versículo 22 habla de su educación. Él fue educado para gobernar, porque se crió ahí como príncipe, y por lo tanto su educación tenía que ver con gobernar. Interesantemente, que este no era egipcio, era un hijo adoptivo de los egipcios. Independientemente a eso, era adoptado y por lo tanto tenía un derecho a una buena educación. Y Dios usó aquella educación en su momento para que dirigiese al pueblo. Él quiso adelantarse y quiso tomar la justicia en sus manos, ¿no? Que es lo que nos cuenta el versículo 25, cuando él inclusive mata a un hombre ahí, queriendo hacer justicia. Y no era el tiempo de Dios. Y no es así como Dios quería tratar con los egipcios. Era de otra forma. De tal manera que ese Moisés es un hombre de fe. En sus luchas, en sus necesidades, es un hombre de fe. ¿Notas por dónde va Esteban predicando ahí? Fe. ¿Qué quiere Dios? ¿Religión? ¿Ritos? Quiere fe. A Dios le interesa gente que le crea y que viva lo que cree. Allá en el desierto, mientras Moisés, después de ser un gran príncipe, ahora era como todos los demás, un pastor de ovejas que iba en busca de ver dónde encontraba algunos pastos verdes para sus ovejas, porque estaba en el desierto. Y allí, entonces, en medio de una zarza ardiendo, se presenta el protagonista de la historia, que se llama, dijo él, Yo soy. Y ese es el nombre de Dios, ¿verdad? Yo soy. En otras palabras, ¿quién tiene el control de la historia? ¿Quién? Porque si notamos, aquí hay personajes interesantes, pero en un mundo difícil, duro. ¿Cómo salir de la miseria? ¿Cómo salir de tanto problema? ¿Cómo salir de la esclavitud? ¿Cómo? Tú ten fe. Tú tienes que tener fe, porque el yo soy está al mando. Él está al control. Y eso es fe, entender quién es Dios,
Y es ese Dios, ese gran yo soy que envía a Moisés. Él lo envía, Dios lo envía en su momento. Y nota, versículo 36, 7:36, dice: Moisés los sacó de Egipto tras haber realizado prodigios y señales en esa tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Otra vez se menciona señales y prodigios. ¿Recuerda a Esteban? Esteban hacía señales y prodigios. Y ahora habla de Moisés, cientos de años atrás. Dios es el mismo y sigue tratando a través de personas sencillas. Y el protagonista de la historia nunca va a ser una persona como nosotros, va a ser Él. Quien hace las grandes cosas es Dios, pero las quiere hacer a través de gente de fe. Aquel pueblo rebelde no aceptaron seguir a Moisés, dice en el versículo 39. Es más, le dijeron al hermano de Moisés, a Aarón, dice el versículo 40, hey Aarón, haznos dioses. Es un retroceso terrible, ¿no? Después de seguir al Dios vivo y verdadero, al yo soy, ahora quieren volver a los dioses. Y por lo tanto ahora está hablando de rebeldía, de rebelión. El pecado impide que Dios haga grandes cosas. Es el pecado. Y el pecado puede ser la murmuración, como vimos al principio del capítulo 6, o puede ser la idolatría. Cualquier pecado impide que Dios actúe como Él quiere actuar. Y aquel pueblo rebelde, por su rebeldía, fue enviado lejos de la tierra que Dios había prometido. Versículos 42 y 43 habla del cautiverio, cuando fueron enviados a Babilonia, lejos del lugar de bendición. Cuando no nos acomodamos al plan de Dios, no nos ajustamos al plan de Dios, nos alejamos de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Pero aquellos en su deseo de, no de una relación con Dios, sino de tener una religión, ellos estaban aferrados a ritos y a elementos, y entre esos elementos, un templo. Ellos llegaron a ser más amantes del templo que de Dios. Mira qué confusión. Amar más las cosas que a Dios, aunque las cosas se llamen sagradas. De tal manera que tenían que decidir, ¿qué quieres? ¿Un templo o una relación con Dios? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres? Es más, cuando el Señor Jesús vino a este mundo y puso sus pies allí, y ahí mismo otra vez los religiosos de su tiempo se enfrentaban a Él, como se enfrentaron siempre a los profetas, pero ahora a Dios hecho hombre. Dios dijo en la persona del Señor Jesús, Mateo 12:6, ¿sabéis qué? Les dijo al Señor, uno mayor que el templo está aquí entre vosotros. ¿Quién era? Él mismo. Uno mayor que el templo. Y es un mensaje tan claro, no nos confundamos. No nos confundamos. Seguimos a Dios. Debemos lealtad y fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el mandato del Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Eso nos manda Dios a hacer. Así que hay una gran diferencia entre los que van tras una religión a los que van tras el Señor. Aquellos que van tras religión continuarán en su vida rebelde contra Dios. Tristemente. Mira, versículos 51 al 52. Les dice Esteban a aquellos que le han traído a juicio, les dice, testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre os oponéis al Espíritu Santo. Siempre os oponéis. ¡Qué cabeza más dura! Dice Esteban, ¿no?
El tono sí que subió ahora en su mensaje, ¿no? Pero es que esa es justamente el carácter de quien no quiere nada con Dios. Testarudo. Siempre contra Dios, siempre oponiéndose a Dios. Y mira el versículo 57. Aquellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él, unánimemente, dicen otras versiones. Se unieron haciendo el mal. ¿Qué cosa? ¿Por qué no unirse a Cristo? Pero se unen para hacer el mal por su ceguera, porque les interesa más ser religiosos y presentar una fachada de santidad, entre comillas, por supuesto, que una vida y una relación con Dios. Nota, versículo 56, cómo han llevado a Esteban. Y dice que él levanta la mirada al cielo. Y dice el 56 que vio la gloria de Dios y que Jesús estaba a la diestra de Dios. Mira, que se mantiene en su fe en Cristo, que es el Señor hasta el fin de sus días. Él sabe que lo van a matar. Pero no protesta y dice, Dios, ¿por qué me tienes aquí? No. Por el contrario, dice el versículo 59, mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow. Es más, dice en el 60, luego se puso de rodillas en su agonía, ya muriendo, siendo apedreado. Se pone de rodillas y clama a gran voz y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. ¿Verdad que se parecen las palabras de Esteban a las palabras del Señor Jesús en la cruz? Es que este es un cristiano, porque sigue a Cristo hasta el final. Hasta el final. Mantiene su fe hasta el final. Da testimonio hasta el final. Yo quiero ser como Esteban. ¿Y tú? Bueno, es más que yo quisiera, debemos dar un testimonio de nuestra relación con Dios, de una vida con Dios, de un andar con Dios. Nada va a impactar a este mundo que no quiere oír que una vida en la cual vive Cristo y se expresa con hechos, con actuar, con acciones. La gente no quiere oír, pero tiene que ver y oír. Pero empezará viendo. ¿No es cierto? Siempre la gente dice, ¿y este por qué es así? Es que yo lo veo y yo lo veo. Dice la Biblia que somos cartas leídas. La gente está viéndote. No vivas para el qué dirán. Tú vive a Cristo. Vive tu relación con Cristo de manera natural y normal. Y ese es el punto aquí. Una vida de fe. Una vida de fe hasta el final. Y ese es el carácter que debe tener el cristiano. Y como tal, la iglesia del Señor. Es más, es el mensaje que necesita el mundo. Ya tiene suficientes cosas para desanimarse, ¿no? Suficientes cosas en las cuales el mundo ha puesto su confianza y no resulta. No resulta. Es más, tristemente, la palabra de Dios sentencia, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Mientras el hombre siga confiando en el hombre, seguirá bajo maldición. Pero cuando la persona, el ser humano, confía en Cristo, entonces tendrá vida. Y ese es el mensaje. El Señor de la vida da vida. Y Él está al mando. Él está al control. A pesar de lo que veamos o lo que no veamos, como Abraham, que no miraba dónde está la tierra. Pero mantén tu fe firme en el Señor.
y tu testimonio. Que el Señor nos ayude. Padre que está en los cielos, gracias Dios por este capítulo de la Biblia tan impresionante. Nos impresiona la vida de Esteban, pero no está ahí solamente para que veamos a Esteban, sino para que imitemos este tipo de carácter. Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia firme, una iglesia que se mantiene en fe, en una relación con Dios, en el gozo de estar en Cristo, y que donde estemos, que no solamente tenemos eventos evangelísticos, sino que somos personas que vivimos el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a vivir en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios. Nosotros mismos no queríamos saber nada de Dios, pero su gracia nos alcanzó. Y ahí está usted, Señor, saliendo al paso de las personas para hablarles a su corazón. Gracias, Dios, por querer hacer de nosotros sus instrumentos y llamarnos a ser sus instrumentos para comunicar este mensaje. Rogamos su ayuda para poder dar un mensaje efectivo, es decir, ese mensaje que no solamente decimos, sino que vivimos lo que decimos. Ayúdenos, Señor, a mantener una fe firme, una convicción profunda, una vida de fe. Nos rogamos en el nombre de Jesús. Amén.